Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lynn. Bueno, buenas noches a todos y cada uno de ustedes. Espero que se encuentren bien de salud, así como toda su familia. Vamos a continuar y voy a compartir el material. Bueno, vamos a continuar con un tema sencillo, pero algo particular y especial dentro del derecho internacional. Recordemos que estamos dentro de los sujetos que tienen interés y relevancia para la comunidad internacional y para el derecho internacional público. Ahora tenemos lo que es la Santa Sede y la Orden de Malta específicamente. Primero, la Santa Sede tiene su asiento en el Estado de la Ciudad del Vaticano, que surgió como un ente de derecho internacional público el 11 de febrero de 1929. Como consecuencia de la firma de los tratados de Letrán, llamado así, entre Italia y la Santa Sede. Mediante dicho instrumento fue reconocida la soberanía del Papa sobre el territorio de la Ciudad del Vaticano y algunos templos de la ciudad de Roma, además del Palacio de Castel. Hay que diferenciar primero lo que es la Santa Sede con la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es el espacio geográfico, es la parte de la ciudad donde está asentada la Santa Sede. El sujeto de derecho es la Santa Sede, que es como prácticamente ese organismo internacional que tiene relevancia para la comunidad internacional. Y hasta en 1929, por medio de este tratado, es que se reconoce esa soberanía. Se le concede soberanía a la Ciudad del Vaticano, es decir, a esa parte territorial se le concede esa soberanía e independencia y se le reconoce oficialmente la Santa Sede como un sujeto de derecho internacional. Tiene la Santa Sede como el organismo que tiene a cargo la Iglesia Católica y el jefe de ese gobierno es el Papa, que es prácticamente el jefe del Estado. Desde la época romana, el Papa tuvo vicarios apostólicos que lo representaban en diferentes provincias. Con Gregorio XIII, en el año 1500, las representaciones diplomáticas pontificias se convirtieron en una institución regular y permanente. Desde esta fecha que se menciona acá, 1575, digamos 1572, prácticamente había cierta representación diplomática. Y desde antes que existiera
oficialmente la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, ya tenía relaciones con diferentes estados, diferentes gobiernos, y existía de alguna forma esa relación diplomática por medio de la costumbre. Y de forma estable, la Iglesia Católica ha mantenido esas relaciones diplomáticas antes de que se declarara la soberanía. Y es en el Tratado de Letrán, llamado así, que se establecen ciertos pactos donde en ese entonces Italia, que era una monarquía, celebra estos acuerdos con representante de ese entonces, el Papa Pío XI, y se celebra este tratado donde se le da soberanía a la Ciudad del Vaticano y el reconocimiento jurídico a la Santa Sede. Una situación curiosa que Benito Mussolini es quien firma el tratado en nombre del rey, en ese entonces Víctor Manuel III, y a partir de ese momento, 1929, es que surge el reconocimiento jurídico tanto de la Ciudad del Vaticano como de la Santa Sede. Antes de estos tratados, en Italia, por costumbre, se tenía la Iglesia Católica también las relaciones diplomáticas y nombraba ciertos representantes para realizar actividades diplomáticas con finalidades religiosas, y desde ese entonces son conocidos como nuncios apostólicos, que son como los representantes diplomáticos de la Santa Sede. Igualmente, antes de este tratado de 1929, donde se le reconoce la personería jurídica, anteriormente ya firmaban tratados internacionales y eran llamados concordatos. En este tratado de Letrán reconoce la plena propiedad, la autoridad exclusiva y absoluta y la jurisdicción soberana de la Santa Sede. Se crea también el Estado de la Ciudad del Vaticano, totalmente independiente y totalmente libre del gobierno italiano, que en ese entonces era una monarquía, y se le da plena autoridad tanto a la Ciudad del Vaticano como espacio geográfico, como a la Santa Sede como organismo internacional. La Santa Sede está organizada de conformidad con lo dispuesto por el Código de Derecho Canónico, la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que expidió Juan Pablo II en 1988, y la Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, entrada en vigor en el 2001. Esto significa que tiene su propia organización interna. Está regida por códigos, por una constitución que es llamada Pastor Bonus, y eso establece la organización interna que tiene la Santa Sede. El Papa, como hemos mencionado, es el que ejerce la soberanía completa de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, pero esta es una soberanía temporal. Les he mencionado esa situación en cuanto a que ni siquiera se reconoce la nacionalidad de la Ciudad del Vaticano, puesto que es una situación temporal. Las personas que habitan
y tienen cargos en la Santa Sede son de carácter temporal y una vez termina el cargo dejan de ejercer esa ciudadanía y esa soberanía es totalmente temporal. No así como un estado donde una persona tiene su nacionalidad y es de forma permanente e indefinida. El Papa es elegido por una especie de, llamémoslo así, un colegio de cardenales, que es la representación de la Santa Sede de todos los lugares del mundo, donde cuando es necesario el nombramiento del jefe de la Santa Sede se realiza eso llamado cónclave. El pastor bonus es la Constitución, es lo que establece de alguna manera los lineamientos esenciales de la Santa Sede. Fue promulgada por el Papa Juan Pablo II en 1988 y es como el texto legislativo que además regula la composición y competencias de los distintos departamentos. Con relación al jefe del Estado, que en este caso es el Papa, pues debemos mencionar que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, que de alguna manera podemos identificar en un Estado, se concentran en esta persona y realiza prácticamente una soberanía absoluta con relación tanto a la Santa Sede como en la Ciudad del Vaticano. Actualmente mantiene relaciones diplomáticas, creo que con más de 172 estados o países. Tiene de forma permanente misiones especiales, tanto en la Unión Europea como en otros organismos internacionales, y siempre hay digamos, observador permanente en la Organización de las Naciones Unidas. Recalco que es importante hacer la diferencia de lo que es la Santa Sede con relación a la Ciudad del Vaticano. Lo que mencionaba, el concordato es el acuerdo o tratado internacional específico donde la Santa Sede establece relaciones con un Estado, con un gobierno y establece esa reciprocidad. Y de forma internacional, este instrumento llamado concordato es el que tiene categoría de tratado internacional, pero la palabra concordato es específicamente a los acuerdos y cualquier tipo de tratado celebrado entre la Santa Sede y los estados. El nuncio apostólico es el representante diplomático de la Santa Sede en un estado, es decir, es la persona de oficios religiosos que tiene la función de representante diplomático y tiene ese rango o característica de embajador. Representa a la Santa Sede ante los estados y los gobiernos y así como organizaciones internacionales y en la iglesia local, es decir, en la iglesia católica local es también representante de la Santa Sede. Prácticamente es un embajador directo de la Santa Sede.
De esta manera, al tener también representación diplomática, es que el derecho internacional le reconoce por completo las funciones de un Estado a la Ciudad del Vaticano y así a la Santa Sede. Como hemos visto, tiene organización interna, tiene su forma particular de gobierno, tiene su legislación y está también caracterizado por la representación diplomática. Puede recibir también agentes diplomáticos, así como está facultado de enviar cualquier agente diplomático a cualquier estado o gobierno con el cual establezca relaciones recíprocas. Una pequeña imagen de lo que es la Ciudad del Vaticano. Solo para dato curioso, está compuesto únicamente por 44 hectáreas y en esas 44 hectáreas está concentrada toda la funcionalidad de una ciudad autónoma independiente. ¿Pregunta o comentario hasta acá? De mi No, parte, no. de mi parte, no. Muy bien. Ahora otro sujeto bastante particular y singular dentro de la comunidad internacional. Orden de Malta, llamado así, digamos, de forma abreviada. El nombre completo es la Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Ese es el nombre completo. Más conocida como Orden de Malta, tiene sus orígenes en el año 1100 y es prácticamente una orden religiosa católica fundada en Jerusalén por unos comerciantes amalfitanos. Amalfitana era una república o una ciudad-estado que era parte del ducado de Nápoles en ese entonces, que ahora es la ciudad de Nápoles, ubicado geográficamente lo que es en la actualidad. Surge en esta fecha 1100 antes de la primera cruzada, que inicia el fenómeno histórico de las campañas militares, peregrinaciones armadas y la expansión colonial de Medio Oriente que convulsionó en la región entre los siglos XI y XIII. Para tener un poco de contexto histórico, en la Tierra Santa, que podríamos llamarlo en el Medio Oriente, en la que actualmente es Jerusalén, en ese entonces estaba siendo, digamos, gobernada por entre árabes, musulmanes, y la Iglesia Católica pretendía recuperar en nombre de la Iglesia la Tierra Santa. Y se inicia unas campañas históricas, religiosas, militares llamadas cruzadas, que eran grandes ejércitos de diferentes partes de Europa respaldados por la Iglesia Católica con la finalidad de recuperar la Tierra Santa. Bajo ese contexto es que surge la Orden de Malta, que de alguna manera querían establecer una
una comunidad permanente para atender a peregrinos y a visitantes de la Santa Sede y establecer situaciones incluso de hospitalidad. Cuando hablamos de hospitalidad, no solamente es la atención a los viajeros o a los peregrinos, sino también brindar asistencia médica. Y surge también, digamos, auspiciada o respaldada por la Iglesia Católica esta orden llamada así Orden de Malta, que también desarrolló acciones militares contra musulmanes y árabes en esa región, y se suma a lo que pretendían las cruzadas, de alguna forma tratar de recuperar la Tierra Santa de musulmanes y árabes. Las cruzadas, lo que le mencionaba, fueron guerras impulsadas por la Iglesia en plena Edad Media, y el objetivo era recuperar esos espacios de Tierra Santa en nombre de la Iglesia Católica. A diferencia de la Ciudad del Vaticano y la Santa Sede, la Orden de Malta no es un estado que tenga una sede específica, ni tampoco tiene un espacio geográfico determinado. Surgió con la finalidad de brindar hospitalidad y además asistencia médica y defensa de alguna forma a los peregrinos católicos y al apoyo a las cruzadas. Entonces, desde la antigüedad hasta la fecha, se mantiene esta organización sin una sede específica. Solo para efecto de ilustración, un poco lo que trata de representar lo que eran las cruzadas. Y el mapa donde estaba la ciudad o donde está actualmente la región de Malta, que es un estado, en 1291, con la caída del reino cristiano de Jerusalén, la organización se estableció en Chipre, de donde se mudó a Rodas y después a Malta. De alguna forma, se ubicó en esta parte de Europa por estar cerca de la parte del Medio Oriente para efecto de apoyar con relación a las cruzadas. Este es el mapa donde se encuentra la isla de Malta, que es donde tuvo, digamos, un asentamiento temporal. Luego, en 1798, la organización tiene que abandonar la isla porque Napoleón Bonaparte ocupa la isla para sus propias campañas militares y reunificaciones europeas. Y después de haber tenido sedes provisionales en Messina, Catania, Ferrara, que son ciudades italianas, la orden se establece finalmente en Roma en 1834, donde sigue hasta ahora. Únicamente es una sede, no tiene designado ningún espacio geográfico específico, únicamente funciona como si fuese un organismo internacional más que dispone de una sede específica. Desde entonces, la orden volvió a centrarse en su misión de asistencia hospitalaria y fue bastante importante tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, porque mantuvo la esencia por la cual fue creada en ese entonces con las cruzadas de brindar hospitalidad. Tal es así que en la Primera Guerra, Malta fue denominada como la enfermera del Mediterráneo,
se establecieron más de 136,000 soldados heridos de distintas nacionalidades, y la organización brindó hospitalidad y asistencia médica a todos esos soldados. Podemos decir que es como una dependencia de la Santa Sede, una orden religiosa realmente, pero tiene cierta autonomía que le permite adquirir obligaciones y exigir derechos de carácter internacional frente a otros estados que también reconocen esa, digamos, situación de autonomía. Es totalmente soberana, aunque no tenga particularmente característica de Estado, puede mantener relaciones diplomáticas, y hay más de 100 gobiernos, 100 estados que lo reconocen como tal. Incluso El Salvador lo reconoce así, y hay una sede de la Orden de Malta, si la han podido observar, está ubicada en Santa Elena, y es justamente este organismo internacional. También es como un observador permanente en las Naciones Unidas, tiene su propio ordenamiento jurídico, tiene su propio sello, incluso pasaporte, y los que forman parte de la organización son denominados damas y caballeros de la Orden de Malta. En la comunidad internacional prácticamente es reconocida esa situación, y es un ente soberano que tiene capacidad de mantener relaciones diplomáticas con otros estados. La función principal de la Orden de Malta es totalmente humanitaria, no más que eso, y brinda todo tipo de asistencia a los estados que lo requieren. El jefe de gobierno es denominado Gran Maestre y es como la máxima autoridad de este organismo internacional, y es la persona que incluso establece las relaciones diplomáticas con los estados. Es el que ocupa el cargo de jefe de Estado, y el que ejerce la representación de este organismo internacional bastante particular. ¿En qué momento la Orden de Malta empezó a tener esa autonomía en el derecho internacional? Créanme que no lo sé. Y si alguno de ustedes lo averigua, le agradeceré si pudiera compartir el dato, porque lo he buscado y no he encontrado nada al respecto. Es incluso una situación bastante particular del derecho internacional en cuanto a que es una orden religiosa que finalmente depende de la Santa Sede del Vaticano, pero tiene autonomía y es la única. Entonces, no sé en qué momento se le reconoce de forma internacional esa autonomía y esa capacidad para adquirir derechos y obligaciones en la comunidad internacional. Acá solamente unas imágenes para efecto de ilustración. Son los caballeros que forman parte de la organización. Y como les repito, es algo curioso, particular e interesante del derecho internacional, específicamente esto de la Orden de Malta. ¿Preguntas o comentarios? Yo, licenciado. Dígame, Eric. Sí, no entendí muy bien cuál era la función de ello. De eso era lo que estaba diciendo, que no había encontrado mucha información. La función es hospitalidad, brindar asistencia humanitaria en todo el mundo.
surge como la necesidad en el año 1100 de brindar apoyo a las cruzadas para efecto de erradicar, llamémoslo así, aunque se escucha mal, pero erradicar a los musulmanes y árabes de Tierra Santa. Esa era la función por la cual fue creada en ese entonces, en el año 1100. Ahora, desde esa fecha hasta la actualidad se mantiene su existencia, nunca ha dejado de existir. Y en la actualidad las funciones que realiza son humanitarias. Hasta ahí estamos claros, pero lo que yo les mencionaba, que no hay un dato histórico específico, es en qué momento empieza a tener esa soberanía y relevancia para la comunidad internacional. No sé, realmente con sinceridad no sé en qué momento ocurre esta situación. Y es de los organismos, o podríamos decir que es el organismo internacional más antiguo que existe desde la fecha que desde que fue creado mantiene su creación, tal vez no la función, pero ha existido y persistido en el tiempo desde su creación. Hablamos desde el año 1100. Ah, ok, muchas gracias, licenciado. No recuerdo si fue a ustedes o al otro grupo que les dije que se podían investigar algo sobre la Orden de Malta. Creo que fue el otro porque es primera vez que estoy escuchando de ese organismo. Ok. Aunque sí ya lo había visto, como usted mencionaba, que está en Santa Elena. ¿Más preguntas o comentarios? Yo un comentario y es con respecto en el ambiente diplomático o en el ámbito diplomático más bien, como parte de ese reconocimiento que hay, por ejemplo, en cada país debe ser así, al menos mi experiencia, lo que he visto aquí en El Salvador es que cada evento que hay, evento diplomático o de la Cancillería, siempre dentro de todos los actores o los representantes o embajadores que son invitados, está un representante, o está en este caso el nuncio apostólico, como representante de la Santa Sede. De la Orden de Malta, si nunca he visto en, en muchos eventos que he asistido, nunca he visto a alguien de la Orden de Malta en esos eventos. Sí, de la Santa Sede, siempre está casi la mayoría de eventos diplomáticos el nuncio apostólico. Sí he visto, digamos, participación de la Orden de Malta en respuesta humanitaria. Por ejemplo, hoy para la pandemia se distribuyó, por ejemplo, arroz fortificado, donado por ellos, o en eventos catastróficos, inundaciones y todo eso, también ellos aportan de acuerdo a la necesidad que hay, pues es el tipo de respuesta humanitaria que ellos brindan. Cierro participación. Gracias, sí. Efectivamente, la Orden de Malta prácticamente ha concentrado su función y asistencia de carácter humanitario. Si bien existe en la comunidad internacional, pero se ha concentrado únicamente en
funciones humanitarias. Por eso es que probablemente no se vean representantes o un representante diplomático en eventos generales de la Cancillería. Porque al final sí tiene participación y reconocimiento, pero no es la función. ¿Más preguntas o comentarios? Bueno, entonces cerraremos la sesión de este día. Les deseo felices vacaciones. Por favor, cuídense mucho, cuiden las medidas de protección. Si van a salir, no olviden de cuidarse. Y después de la vacación de Semana Santa haremos la designación de los temas para la última actividad. Entonces vayan pensando cómo van a participar en los grupos. Entonces, si no hay más preguntas o comentarios, nos quedaremos hasta acá y les deseo felices vacaciones. Feliz noche, Lick. Muchas Buenas gracias, noches, Lick, igualmente. Gracias, Cuídese. licenciado. Gracias, Lick, igual. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias igualmente.